días. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, nuestra amada Iglesia Aposento Alto, Torre del Refugio. El Señor los bendiga y es un gozo para nosotros poderlos ver nuevamente a muchos de ustedes y que podamos nosotros, como nos direccionaba nuestro hermano Iván, adorar, ¿cierto?, al Señor, traerle alabanza a Él, en agradecimiento por lo que es el Señor y también por lo que hace por cada uno de nosotros. Hace 20 días, hace 8 días estaba ausente. Como todos conocen, mi madre está hospitalizada, está internada, les manda muchos saludos. Está mucho mejor, gracias al Señor, está con una mejoría bastante buena en su salud y seguimos orando por ella, ¿cierto? Para que el Señor siga obrando en ella, en su salud y que pues cada vez podamos tener más cerca el día de regreso a la casa de que tanto ella extraña, ¿cierto? Porque cuando uno está por fuera de la casa, ¿cierto?, es cuando uno empieza a valorar la casa, ¿cierto? Cuando uno está por fuera de la casa y más en estos centros médicos es cuando uno extraña su almohadita, su cobija, ¿cierto? Sus cosas, a veces que no les da a uno tanta importancia en la casa, ¿cierto? Pero que a través de estas circunstancias nos enseñan a valorar cada vez más lo que nosotros tenemos. A veces no somos tan agradecidos con el Señor por las pequeñas cosas que nos da, incluso por más sencillas que sean. Entonces, hace 20 días estamos estamos en el libro de Mateo, ¿cierto? Este primer libro del Nuevo Testamento. Vemos y hemos iniciado un camino, ¿cierto?, por este hermoso libro que nos invita, ¿cierto?, el Señor cada vez más a profundizar, ¿cierto?, para ir conociendo poco más acerca de sus verdades que nos revela. En este caso, que nos está revelando por el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, veíamos y hablábamos acerca de la sanación de un paralítico y veíamos cómo un centurión, un romano, un gentil, un pagano, ¿cierto?, con una inmensa fe, ¿cierto?, y nos enseñaba, ¿cierto?, acerca de cómo podemos nosotros impulsar la misericordia de Dios por medio de nuestra fe. Y veíamos cómo entonces este centurión que tenía un siervo que estaba enfermo, paralítico, ¿cierto?, va en busca del Señor Jesucristo y cómo el Señor Jesucristo le manifiesta de que Él iría, ¿cierto?, a sanar y el centurión le manifiesta gloriosamente al Señor, dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, ¿cierto?, en mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces vemos cómo este gentil es un ejemplo, ¿cierto?, genuino, idóneo de una fe inmensa y grande. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor, cierto? La respuesta del Señor fue que le manifestó al centurión, le dice: ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en esa misma hora. Entonces hablamos de cómo inicialmente el Señor muestra su ministerio de sanidad con un leproso, ¿cierto?, que era inmundo, que no se podía tocar, y cómo el Señor Jesucristo lo toca y lo sana, ¿cierto? Y vemos en el segundo ejemplo cómo el Señor Jesucristo, sin estar presente ante este siervo paralítico, ¿cierto?, mostrando su omnipotencia, su omnipresencia, le está sanando, ¿cierto? Entonces, vamos viendo cómo el Señor Jesucristo entiende esa fe de ese centurión y la fe de aquel hombre estaba perfectamente en armonía precisamente con las realidades propias del Señor Jesús.
Y esa es pues la razón por la cual el Señor Jesús confrontó aquella confianza de la manera que lo hizo. Y las palabras del Señor al centurión son palabras que expresan todos sus atributos, ¿cierto? Su bondad, su compasión, su misericordia, ¿cierto? Y estos son los atributos propios e inherentes del Mesías. Y estos mismos atributos son los que nos invitan hoy a todos, ¿cierto? A los pecadores para que puedan poner esa fe en el Señor Jesús, para que todas las personas puedan mirar al Señor Jesús y puedan poner las confianzas en Él, así como lo hizo el centurión, así como lo hizo el leproso, ¿cierto? Las personas que vienen a los pies del Señor pueden recibir el mejor regalo de todos, ¿cierto? La vida eterna, la salvación, el perdón eterno. Entonces, esa manifestación del poder del Señor Jesús es una manifestación propia de ese Mesías que había sido profetizado. Vemos cómo en este libro de Mateo, en este capítulo 8, el Señor Jesucristo está realizando 3 milagros de sanidad en 3 personas concretas: el leproso, el siervo del centurión, y a continuación, ¿cierto?, vamos a entrar a ver la sanación de la suegra de Pedro. En el libro de Mateo, a través de ese capítulo 8, Mateo nos va también a narrar una serie de curaciones para diferentes problemas, tanto físicos como espirituales, donde vemos cómo Mateo nos va a explicar cómo es que el Señor Jesús sana, dice la palabra, a todos los enfermos. Entonces, los milagros que está haciendo el Señor era para demostrar precisamente de que Él era el Mesías, ese Mesías, el Cristo, el ungido, prometido en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Esa curación del siervo del centurión fue precisamente un milagro asombroso, ¿cierto?, por parte o realizado por el Señor Jesús con el fin de mostrar una señal mesiánica que apuntaba precisamente de que el Señor Jesús era el enviado de Dios, el prometido, el Mesías de Israel. Entonces, hay 4 evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de estos apóstoles van a mostrar, o cada uno de estos evangelistas nos van a mostrar desde una perspectiva diferente, ¿cierto? A una audiencia diferente. Entonces, Mateo era un judío y Mateo escribe principalmente para una audiencia judía, presentando entonces al Señor Jesús como ese Mesías de Israel, como ese legítimo rey, y nos muestra todo ese linaje, todas esas credenciales para podernos demostrar que el Señor Jesucristo tenía derecho al trono. Se nos muestra esos registros de genealogía familiar con el fin de presentar al Señor Jesucristo como ¿quién? Como el descendiente del rey David y descendiente de Abraham. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, Marcos nos muestra un evangelio dirigido a los gentiles, particularmente a los romanos. Y en este evangelio tenemos la maravillosa historia del perfecto siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la historia de aquel que fue hecho, ¿cierto?, a un lado sus manifestaciones externas de su gloria y de su cielo, y que adoptó esa forma de siervo, adoptó la forma del siervo en la tierra, dice la palabra del Señor. Dice, Marcos presentó a Jesús como el siervo que vino para dar su vida por rescate de muchos. Y Lucas planteó un relato curiosamente más profundo históricamente acerca de la vida del Señor, y dirigió la audiencia, ¿cierto?, a un poco más amplia. Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, y la respuesta
precisamente a las necesidades y a las esperanzas de la humanidad. Y Juan fue un escrito que fue posteriormente a estos tres evangelios, pero Juan nos muestra o nos suplementa o nos da un complemento más profundo. Y el propósito supremo en general, según lo declarado por el mismo Juan, era presentar al Señor Jesucristo como Dios. Presentar al Señor Jesucristo como Dios. Entonces, la sección de apertura del Evangelio de Juan expresa pues la verdad más profunda del universo en los términos más claros. Dice en Juan 1:1, dice, en el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Entonces es un pasaje de muy fácil comprensión, ¿cierto? Que nos muestra a cualquier niño, joven, adulto, anciano, la posibilidad de poder conocer esta gran verdad, que era que Dios es infinito, Dios es eterno y se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Esa es la verdad incontrovertible y gloriosa de que Jesús, ¿cierto? El Verbo divino se hizo carne y habitó en medio de los hombres. Entonces, ese va a ser el tema principal del Evangelio de Juan. También Juan nos muestra a los lectores de cómo llegar al Señor Jesucristo por medio de la fe. Entonces, Juan dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿y para qué? Dice la palabra, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, este es el Evangelio de Juan. Todos los cuatro evangelios expresan las revelaciones del Señor Jesucristo como Dios en el cuerpo humano. Y todos los cuatro evangelios nos habla acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿cierto? Ese nacimiento, nacimiento de una virgen, como el Señor Jesucristo nos muestra cómo el Señor Jesucristo creció y cómo nos muestra de que tuvo una vida sin pecado y nos muestra cómo murió, ¿cierto? El Señor Jesucristo y en la cruz en sustitución por nosotros, y eso es lo que recordamos en la cena y hacemos memoria a través de la cena del Señor y por medio también de las diferentes predicaciones. Hacer memoria del nacimiento, de que llevó una vida sin pecado, que murió como sustituto por los pecados de los creyentes, que además fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿cierto? Y que ascendió al cielo y está intercediendo por nosotros. Con eso muestra esa gran obra del Señor Jesús que conquista eternamente precisamente la muerte para todos los redimidos y nos muestra que el arrepentimiento del pecado, que la confesión del pecado, ¿cierto? Esa humillación como la hemos visto en las bienaventuranzas, esos hechos que nos muestran de que el arrepentimiento, la fe en Cristo, producen precisamente en el hombre un perdón total y una vida eterna. Entonces, ese es el marco general de los cuatro evangelios, mostrándonos acerca de la vida y obra del Señor Jesucristo, pero cada evangelista nos está mostrando esa vida del Señor Jesús desde esa perspectiva de cada uno de ellos, con el fin de llevar, ¿cierto?, ese testimonio a determinadas personas, bien sean gentiles, bien sean judíos, o un marco más grande acerca de la vida y obra del Señor Jesucristo. Entonces, es claro para todos nosotros de que es importante poder nosotros profundizar cada día más acerca de la vida y obra del Señor Jesucristo por medio de los evangelios que nos hablan del Señor Jesucristo. Entonces, estos evangelios exponen diferentes evidencias
para poder demostrar esa validez de acerca de esas afirmaciones o esas verdades que nos traen ellos. Entonces, tanto Lucas como Mateo y Marcos muestran diferentes milagros, ¿cierto? Son evidencias históricas para poder argumentar a favor de un caso irrefutable. ¿De cuál? De que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, que el Señor Jesucristo es el Salvador, que el Señor Jesucristo es el Cristo, es el Mesías profetizado. Entonces, como conclusión, estos 4 evangelios nos muestran: Mateo presenta al Señor Jesucristo como el soberano, como el rey. Por eso siempre nos está hablando acerca de esas credenciales de este rey. Marcos nos lo presenta en el papel externo opuesto, que ¿cuál sería? El siervo, el siervo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, como esas necesidades, esa esperanza de los hombres. Y mientras Juan lo hace mostrándonos al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con ese pueblo judío? ¿Dónde estaba el marco, el contexto de estos 4 evangelios? Que ese pueblo judío, ese pueblo de Israel, quería señales que demostraran que el Señor Jesucristo era el Mesías. Entonces, vemos como en Lucas 11:16 dice la palabra: otros para tentarle le pedían señales del cielo, dice la palabra. Y en Mateo 12:18 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y el Señor Jesús, ¿qué le respondió? Dice: y respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vemos cómo también en Mateo 16, uno dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostraran señal del cielo. Entonces, vemos también en Primera de Corintios que nos habla, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, dentro de ese gran pueblo judío, ¿cierto? En el contexto del nacimiento del Señor Jesucristo, vemos ese pueblo judío que era un pueblo inclinado a pedir señales. ¿Qué tipo de señales? Señales de que Él era precisamente ese Mesías, ese Cristo. Entonces, Mateo y Lucas nos van a mostrar porciones, a través de porciones de pasajes bíblicos, acerca de ese ministerio de sanidad del Señor Jesucristo. Hablamos acerca de ese ministerio de la enseñanza, la predicación del Señor Jesús, a través de que lo vimos por medio del Sermón del Monte, ¿no? Vimos cómo Él inició ese ministerio de enseñanza, de predicando acerca de esas verdades, de esos principios, acerca de los creyentes y de los discípulos del Señor. Ahora estamos viendo, desarrollando ese ministerio de sanidad del Señor Jesús, y vemos cómo lo revelan estos evangelistas el poder divino de Jesús sobre cuál de los 3 reinos: el reino natural, el reino sobrenatural y es el reino eterno, el reino eterno. Entonces, vamos a ver y vemos maravillas, grandes maravillas, pero esas grandes maravillas no convencieron de la deidad de Cristo a muchos de esos judíos y de gentiles de hoy en día. Y algunos llegaron a la conclusión de que Él tan solo era un hombre a quien Dios le había dado autoridad, ¿cierto? Hay un hombre importante, hay gente que reconoce al Señor Jesucristo como alguien que hizo grandes cosas, que hizo grandes sanidades, que era un maestro, pero esas personas no reconocen ni declaran al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, vamos viendo
esas muestras de esa deidad del Señor Jesucristo. Entonces, dice la palabra en Mateo 9:8, dice, y la gente al verlo se maravillaba y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres, hablando acerca del Señor Jesucristo. Pero pese a la demostración sin precedentes del poder divino y lo milagroso, muchos se negaban a creer. Se negaban a creer. Estamos hablando de hace más de 2000 años, una realidad que ha trascendido por medio del tiempo y que actualmente, ¿cierto?, muchas personas se niegan a creer acerca de esa deidad del Señor Jesucristo. Se niegan a creer, conociendo esa gran verdad. Hay sistemas religiosos que aún conociendo esa gran verdad, no predican esa gran verdad acerca del Señor Jesucristo como Señor y como Dios. Entonces, Juan escribió precisamente, dice, pero para pesar que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en el Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo nos va a dar como unas pautas acerca de por qué esa incredulidad de la gente. Dice Pablo, explica precisamente esta patología, esta dolencia o esta enfermedad espiritual de tan insensato rechazo. Esto lo vemos en Efesios 2, versículo 1 al 3. Entonces, estamos viendo una razón que nos está dando el apóstol Pablo acerca de la incredulidad de las personas. En algún tiempo estuvimos nosotros en esa posición y estuvimos nosotros precisamente en ese tipo de personas. Dice Efesios, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, es claro, ¿cierto? ¿Por qué la gente rechaza al Señor Jesucristo? Porque están deleitándose en sus pecados, andando en la corriente del mundo. Entonces, es una muestra de lo que nosotros fuimos en un tiempo, ¿no? Y que gracias a la gracia divina podemos nosotros conocer esa gran verdad y poder nosotros coger, como hablábamos en Colosenses de Efesios, podernos quitarnos ese viejo traje, ¿cierto? Y poder tomar otro camino. ¿Por qué no pueden algunos recibir el Evangelio? La respuesta está en el siguiente pasaje de Corintios, 2 de Corintios 4, 3, 4. 2 de Corintios 4, 3, 4. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los que estuvieron juiciosos en los estudios bíblicos en los miércoles, ¿recuerdan de quién estamos hablando acerca de ese Dios de este mundo? Estamos hablando de quién? Del diablo, ¿cierto? Satanás. Entonces Satanás es el culpable, ¿cierto? Ese Dios de este siglo ha conseguido poner un velo sobre la mente de los que no creen. Y Satanás pone diferentes barreras, distracciones, para que la gente no pueda precisamente conocer, para que el incrédulo no pueda poner los ojos en el Señor Jesucristo. Ese incrédulo
que se pasa viendo televisión, ese incrédulo que se la pasa, como dice Pablo, en las corrientes de este mundo, haciendo lo que no debe hacer, vagando y andando sin rumbo alguno. Vive en las tinieblas y no, como dice la palabra, no puede resplandecer ese evangelio en sus vidas para que puedan ser salvos. Entonces, ese orgullo a veces, ¿no? A mí me pasó, ese orgullo, ese ego, esa rebeldía, esa autojustificación, son precisamente esas diversas barreras, distracciones que nos pone Satanás o que pone Satanás para que el hombre no pueda ser salvo. En el siguiente pasaje, 2 Corintios 4, 5 a 6, dice algo muy hermoso y que me ratifica siempre cuando el Señor me llama a poderme parar, ¿cierto? Y poder hablar de la palabra del Señor. Y nos enseña como iglesia, como hermanos, como creyentes, cuál es el principal motivo para predicar la palabra del Señor. Ustedes dice la palabra en 2 Corintios 4, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, quien mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, Él que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Amén. Qué hermoso pasaje, ¿cierto, mis hermanos? Que nos recuerda nuevamente de que no venimos a predicar de nuestras vidas personales, sino en el Señor Jesucristo. Nosotros, como dice, siervos por amor de ese Señor Jesucristo, que es el que por amor da su vida en una cruz, padeciendo todos, asumiendo todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, para que podamos nosotros resplandecer esa luz. ¿Esa luz cuál es? El Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? De que estábamos muertos en pecados, pero que el Señor Jesucristo, por su misericordia y por su gran amor, envió a su Hijo a morir en una cruz para que todos podamos ser salvos. Eso es lo que nosotros debemos resplandecer, mostrar a los demás ese amor del Señor Jesucristo en nuestras vidas, Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias por tu palabra. Queremos hoy escucharte a ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté presente aquí, Señor, y que estemos bajo la guía, la dirección y control del poder del Espíritu Santo. Queremos que nos ayudes a cambiar, Señor, a entender, a direccionar nuestro camino, para que podamos nosotros hacer lo que tú nos mandas, Señor, y que podamos ser obedientes. Te pido, Señor, para que hoy pongas en nuestros corazones disposición para poder escuchar tu palabra, Señor, para que nosotros podamos ser instruidos por ella y que como siervos tuyos, por amor, podamos nosotros predicar tu evangelio, que podamos nosotros predicar del reino de los cielos, que podamos predicar del Señor Jesucristo como único Señor y Salvador y que podamos predicar del Rey de la gracia. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Permíteme a mí, Señor, que sea tu palabra, tu evangelio, el que se predique, Señor, y que
tu palabra llegue a más personas para que ellos puedan también reconocer al Señor Jesucristo como el Rey de sus vidas, como su Salvador, y cada uno podamos salir hoy más fortalecidos, edificados y alentados por tu palabra. Hemos orado en nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esa fue la introducción. Vamos a ver el pasaje de hoy, Mateo 8:14 dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre, dice la palabra, le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Entonces, la curación de la suegra de Pedro es el tercer milagro que vemos de sanidad. Entonces, ya hemos hecho memoria recordando acerca de los milagros del leproso, del paralítico y en este caso de la suegra. Entonces, son milagros que preceden a los milagros de poder y a los de restauración. Dice, los milagros que siguen precisamente después del sermón del monte, de la montaña, en el que el Señor precisamente expone esos preceptos de reino que nos muestra esas credenciales de que hemos hablado, de que Él es el Mesías. Vemos cómo cuando hablamos en el capítulo 4, cómo nos está mostrando la palabra del Señor acerca de ese ungido prometido. Entonces, lo señalan precisamente como ese Rey soberano y como el Señor de señores. Amén. Entonces, dichos milagros lo identifican como aquel prometido en las Escrituras. Ese es el Señor, dice Isaías 29, 18, 19. Vamos a hacer pequeña memoria de uno de esos versículos. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces dice el versículo 19, entonces los humildes crecerán en alegría de Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Amén. Amén, ¿cierto? Nosotros somos esas personas de que hablaba el profeta Isaías 700 años antes de Cristo, mostrándonos precisamente, hablándonos de cómo los sordos, los ciegos, ¿cierto?, iban a poder oír y ver precisamente esa luz que hablábamos en la palabra en medio de la oscuridad, y que nosotros con alegría y gozosos, ¿cierto?, en el Santo de Israel. Una invitación para que hoy podamos nosotros salir, como dice esa palabra, alentados con la palabra, que podamos nosotros estar alegremente y gozosos en el Santo de Israel, el Señor Jesús. Entonces, es una realidad, ¿no? Vivimos en un mundo carcomido por la enfermedad, en un mundo donde vemos a menudo el sufrimiento, que vemos la muerte, y no fue siempre así, ¿no? En el principio, vemos en Génesis 1:31, Moisés nos explica acerca de cómo era el principio. Dice en Génesis 1:31 que después de la gran creación del universo, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Pero esa creación no tenía ni mancha ni defecto, pues era precisamente un reflejo de lo perfecto y la existencia precisamente de la palabra. Cuando quienes, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, todo cambió. Todo cambió, y el pecado entró al mundo
y trajo precisamente al mundo la enfermedad, la decadencia y la muerte. Dice la palabra en Génesis 3, 17 y 19, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, dice la palabra, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. ¿Cómo? Con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomada, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, Adán y Eva, por culpa de ese pecado, quedaron separados, ¿cierto? Y desterrados del Edén. Entonces, la enfermedad, el sufrimiento, son una realidad de la muerte que sirven como recordatorio doloroso, precisamente del hecho inevitable de que residimos en un mundo o en un planeta caído. Entonces, aunque el Señor Jesucristo vino precisamente a rescatar espiritualmente a los pecadores que estaban muertos en sus transgresiones y que enfrentaban precisamente la ira de Dios, prefirió precisamente demostrar ese poder para poder salvar, manifestando también ese profundo amor, también sanando las enfermedades y liberando precisamente al pueblo de la enfermedad y los demonios. Eso nos muestra Mateo también por medio de este capítulo 8. El Cristo, el ungido, el Mesías que viene a salvar, pero además de eso, el Señor en su amor y su misericordia también nos muestra cómo sana y cómo libera demonios. Esa capacidad de liberar que Jesús muestra también es una muestra y sirve de una exhibición preliminar de las condiciones de un venidero reino terrenal, en el cual, ¿quién? Satanás y sus demonios serán atados. Los que están viendo ese curso los miércoles de Apocalipsis pueden estar un poco más entendiendo de lo que les hablo. Dice Apocalipsis 20, 1, 3, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y a Satanás, y lo ató, dice la palabra, por 1000 años. Dice, y la maldición será mitigada y sus efectos se reducirán en gran manera hasta que sean totalmente eliminados en la perfección justa del estado eterno del cielo. Eso lo vemos también finalizando Mateo cuando el apóstol Juan, por medio de esa revelación que le hace el Señor Jesucristo en Apocalipsis, nos dice en el capítulo 21:1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existe más. Amén. Amén, mis hermanos. Yo me veo en esa nueva tierra, ¿cierto? Y poder disfrutar de esa vida eterna. Esa es la esperanza de nosotros los creyentes. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. En eso es que creemos nosotros, de que el Señor Jesucristo volverá, ¿cierto? Volverá por su iglesia. Volverá por su iglesia. Y dice en Apocalipsis 22:5, dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Nos vamos a librar de pagar esos recibos mensualmente, ¿cierto? Dice, porque Dios, Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la palabra del Señor, la que nos muestra precisamente esas grandes verdades. Entonces, en Marcos nos está mostrando este evangelio, cómo el Señor había sanado a un hombre que estaba endemoniado y cómo le liberó de una manera grande, ¿cierto? En esa sinagoga. Y pues después de que Jesús y sus discípulos fueron a la casa de Pedro, donde el Señor Jesucristo, como veíamos en la lectura del pasaje, demuestra que su autoridad,
demuestra que su poder, demuestra que su soberanía. ¿Cómo lo muestra el Señor? También por medio de una señal grande, que es precisamente sanando la fiebre de la suegra de Pedro. Entonces, dice en Marcos, dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Los que hemos estado presentes en las diferentes predicaciones, estamos hablando acerca de los discípulos, ¿cierto? Que ya estaban con el Señor. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida la hablaron a ella. Entonces él se le acercó hablando de Jesús y le tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía, dice Marcos. Entonces, después de predicar en esta sinagoga de Capernaum y expulsar estos demonios que no habla el Señor Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró precisamente a la casa de Simón. Pedro, estaban precisamente después de una reunión del día de reposo, el sábado en la sinagoga, que por lo general estas reuniones en estas sinagogas que nacen en los imperios de griegos, ¿cierto? Estas sinagogas donde se reúnen precisamente para escuchar acerca de la palabra del Señor, ellos salen hacia la casa de Pedro y vemos que en diferentes pasajes, en dos especialmente, vemos cómo se presentan diferentes hostilidades hacia Señor Jesús. Simón Pedro, había sido llamado por el Señor Jesucristo. Esto lo vemos Mateo 4, 18, 22. Entonces dice Mateo 4, 18, 22, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores. Entonces ellos, dejando al instante las redes, les siguieron. A Pedro precisamente lo había presentado su hermano Andrés al Señor Jesucristo. Esto lo vemos en Juan 1, 35, 42, dice en el versículo 40, dice, Andrés, hermano de Pedro, Simón, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido al Señor Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces vemos en esta ocasión cómo el Señor Jesucristo le cambia el nombre a Pedro, ¿cierto? A Cefas. Cefas era Pedro en el idioma arameo, el idioma de los persas, de los babilonios. Le cambia el nombre a Pedro. Entonces, Pedro precisamente se le cambia el nombre para indicar su papel futuro como una parte fundamental en la iglesia. Dice en Mateo 16, 16, un pasaje que todos tenemos presente, dice, respondiendo Simón Pedro dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro es el que realiza esta gran confesión de fe en la persona de nuestro Señor Jesús como Salvador y Rey. Estamos viendo ese ministerio de cómo empieza Pedro, cómo es llamado y cómo hace esta gran confesión. ¿Qué confesión? De que el Señor Jesucristo, todos sabían que era un carpintero, un maestro, un sanador. Pero Pedro está haciendo esa gran manifestación acerca de que el Señor Jesús era el Dios viviente, ¿cierto? El Dios viviente. Y sobre esa roca, o sea, sobre Dios mismo, iba a ser edificada lo que somos hoy en día, la iglesia. Entonces, Pedro era originalmente de la región de Bethsaida y Pedro, ¿cierto?, estaba ejerciendo su oficio de pescador en Capernaum con su hermano Andrés y también tenían como socios a Juan y a Jacobo, quienes habían sido también
llamados por el Señor Jesús. Entonces, Pedro invita a Jesús a su casa y junto con Andrés, su hermano, Jacobo y Juan. Y al llegar a la casa de Pedro se enfrenta precisamente con una crisis familiar. Todos hemos vivido, ¿cierto? Que es que alguien de nuestra casa, de nuestro hogar, se enferme. Y esta es la suegra de Simón. Suegra porque obviamente da a entender, y la misma palabra da a entender en 1 Corintios de que Pedro tenía su esposa. Esta suegra tenía pues una fiebre, producto generalmente de infección, lo que le generó una gran fiebre, como lo describe Lucas. Estos discípulos, estos seguidores del Señor Jesucristo, ya eran conscientes precisamente de ese poder del Señor Jesús. Y ellos mismos le ruegan, como dice, por la suegra. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Responderles a ellos. ¿Cómo le responde? Inclinándose a ella. Y dice la palabra que le tomó la mano y en un gesto de gran compasión reprendió a la fiebre y la fiebre dejó a esta amada suegra de Pedro. Entonces, cuando hablamos de que reprendió, se usa usualmente precisamente en este Nuevo Testamento para hablarnos de esa expulsión de demonios o de enfermedades. Y se demuestra aquí precisamente de que el Señor Jesucristo es quien tiene precisamente esa autoridad y ese poder para poder reprender. Entonces, la fiebre dejó al instante, dice la palabra, la fiebre dejó al instante, ¿cierto? A la suegra. Por lo tanto, ella se recuperó de una forma inmediata, todos sus síntomas desaparecieron de una vez y fue totalmente sana, sin necesidad de recuperar fuerzas perdidas. Entonces, dice que levantándose ella al instante les servía, preparando y sirviendo. Creemos que la comida precisamente para el reposo, para el día de reposo, para muchos de esos miembros de esa familia o de las personas que estaban visitando la casa de Pedro. Sanó y ¿qué hizo? Sirvió. Sanó y sirvió. Sanó y sirvió, ¿cierto? ¿Qué pasa en lo que vemos nosotros usualmente en pandemia? Después de pandemia, ¿qué hizo la gente? Vimos la obra milagrosa del Señor Jesucristo, ¿cierto? Cómo creó esa cura para esta enfermedad. ¿Qué hizo la gente después de pandemia? ¿Sirvió? ¿O la gente tomó la posición que he escuchado en muchas personas de vivir la vida, de aprovechar, ¿cierto? La vida? Entonces ya uno ve ya sin límites la gente queriendo aprovechar, dice, porque en cualquier momento puede pasar algo, ¿cierto? Como este tipo de enfermedades y desconocer lo que puede pasar. ¿Qué nos enseña la viuda después de la sanación? Servir al Señor. Qué hermoso, ¿cierto? Que podamos nosotros poder traer a nuestras vidas este ejemplo de esta persona, ¿cierto? Nosotros que somos sanos, ¿cierto? Del origen de las enfermedades. Estoy hablando del pecado por medio de la muerte en la cruz del Señor Jesucristo. Somos sanos y somos salvos. ¿Cuál es el deseo que debería haber en nuestros corazones? Servir, ¿cierto? Poder servir al Señor. Y es una invitación que nos hace por medio de la palabra del Señor de que podamos también disponernos y poder como la suegra de Pedro, ¿cierto? Al instante, no se puso a esperar y decir, no, voy a tomar reposo, me voy 15 días para Melgar y después de 15 días vengo y después de esos 15 días llegó una cosa y se le embolató, ¿cierto? Y se perdió ese deseo de poder servir al Señor. Entonces vemos sanidad al instante y precisamente también el poder de servir. Se levantó y sirvió ¿a quién? Al rey de su vida,
al Señor Jesucristo, al Mesías mismo, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué decían los fariseos? ¿Qué decían los judíos acerca del Señor Jesucristo? Dice, no es de extrañarse que precisamente esos fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come, ¿no? ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo trataban esos judíos precisamente a estas personas que eran las que compartían con el Señor Jesús, ¿no? Los menospreciaban, ¿ya? No los tenían de alto rango y el Señor Jesús, como vemos en la palabra, se relacionó con esas personas descritas por esa sociedad en su tiempo y vemos como el Hijo del Hombre, dice la palabra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entre esos estamos nosotros. Entonces, vamos a entrar rápidamente. Dice, el ministerio de sanidad del Señor instauró el modelo para la verdadera sanidad. Entonces, vamos a ver rápidamente 6 rasgos que caracterizan este ministerio de sanidad del Señor Jesucristo y que lo va a diferenciar, ¿cierto? Lo va a diferenciar de ciertas personas que dicen decir que son personas que sanan y traen curación. Entonces, en primer lugar, dice, Jesús sanaba con su palabra. Entonces, como lo vemos en el caso del criado del centurión, o con un toque, como ocurrió precisamente con la suegra de Pedro. Entonces, Jesús sanaba precisamente con su palabra. Segundo, Jesús sanaba al instante. Jesús sanaba al instante. Entonces, no habían sanidades progresivas. Estas personas que vemos no era que mejoraban gradualmente, sino que, como se indicó en este caso de la suegra de Pedro, había una sanidad al instante y restauraba por completo precisamente su salud. Y vemos cómo también en el criado del centurión fue sanado esa misma hora, dice la palabra del Señor. Entonces, hay varios ejemplos en el leproso que toca el Señor, en el paralítico de Bethsaida. Todos vemos cómo el Señor Jesucristo manifiesta y dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Entonces eran curaciones instantáneas y no habrían que demostrado precisamente su poder sobrenatural. ¿Con qué fin? Para que poder evitar precisamente de que sus detractores pudieran hacer afirmaciones diferentes acerca de esos hechos de sanidad. Tercero, Jesús sanó totalmente. Entonces vemos en el mismo ejemplo de la suegra de Pedro que fueron curados todos sus síntomas y al instante, después de ser sanada, entró a servir. Entonces, de igual forma, con la lepra el Señor lo sanó al instante. Y lo mismo sucedió en todas las curaciones de Jesús. Dice la palabra, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Entonces, estamos viendo esas características o esos rasgos del ministerio de sanidad del Señor Jesús en los tiempos del Evangelio. Dice, cuarto, según indica el versículo 40, Jesús sanaba a todos. El Señor Jesucristo sanaba a todos. No dejó atrás grandes filas de personas, ¿cierto? Desesperadas de que pudieran buscarse su sanación, ¿cierto? Y dejarlos en la lista de espera, como cuando uno va a la clínica y saca el papelito del triage, ¿cierto? Y le toca esperar a uno turno 1 o 2 y el de uno es el 50, ¿no? Y se le hace eterna esa espera, y a veces que termina uno, yo lo he hecho, me he mejorado estando esperando en el triage, ¿cierto? No sé si les ha pasado, pero usualmente ocurre. Entonces vemos precisamente esa sanidad del Señor Jesús a todos, dice, y se difundió su fama por toda Siria al norte, y le trajeron todos los que tenían dolencias, dice la palabra, los afligidos por diferentes enfermedades,
y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. ¿Y qué dice la palabra que el Señor hizo? El Señor los sanó, el Señor los sanó. Entonces le seguía mucha gente y sanaba a todos, a todos. Toda la gente procuraba tocarle al Señor. Toda la gente porque sabía precisamente de ese poder de sanación del Señor Jesucristo. Quinto, Jesús curó enfermedades de órganos. Entonces, no era que hubiesen testimonios acá de que es que le quitó el malestar de cabeza a alguien, el dolor de espalda a alguien, ¿no? Estamos viendo cómo son este tipo de milagros reales y restauró, dice, la movilidad total en miembros paralizados, ¿cierto? Dando la plena vista a ciegos o dándole la audición total a sordos o dándole la limpieza total al leproso. Entonces, el Señor Jesús dice, sanó toda enfermedad y toda la dolencia al pueblo. Sexto, el Señor Jesús resucitó muertos. Entonces, estamos viendo estas características de ese ministerio de sanidad del Señor. Dice, no individuos que estaban digamos que en una cirugía, ¿ya? En un procedimiento médico, sino que vemos acá precisamente 3 ejemplos de cómo el Señor Jesucristo resucita a personas que habían muerto. Uno de ellos, el joven en su ataúd a que llevaban a enterrar. Esto lo vemos en Lucas 7, 11, 15, dice, Jesús resucita a la viuda de Naín, dice, y cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella. Estamos viendo, ¿cierto?, cómo obra el Señor Jesucristo. Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Amén. Amén. Un gran profeta, ¿cierto? Para nosotros un gran Dios, un gran Señor se levantó, ¿cierto? Habitó al mundo y ese es el que ha visitado. Nosotros, ese es el que vive con nosotros, ¿cierto? Su Espíritu Santo que mora en nosotros y que intercede diariamente por nosotros. Ese es el Señor Jesucristo. Segundo caso de resucitar a una persona, todos lo conocemos. Una muchacha cuya muerte fue evidente para todos. Estamos hablando de la hija de Jairo, la hija de Jairo. Mi suegro se llama Jairo, ¿no? Simplemente lo tengo presente para acordarme de esta cita, Marcos 5, 22, 24. Pero el Señor también, ¿cierto? Te hizo una nueva criatura, mi amor. Dice, y también resucitó a su gran amigo. Estamos hablando de el tercero, Lázaro. Entonces, vemos esto en Juan 11, 14 al 44, hablándonos acerca de este enfermo llamado Lázaro, hermano de Marta. Entonces, a diferencia de personas, dícese, que hacen curaciones, que hacen sanaciones, ¿cierto? Curaciones o sanaciones en recintos privados, particulares, ¿cierto? Donde no hay acceso a todos, como vemos acá, al público, donde se puedan ver. Hay personas que manifiestan tener precisamente este tipo de don de sanidad. Sin embargo, estamos viendo la real, ¿cierto?, ministerio de sanidad del Señor Jesucristo. Este mismo don de sanidad, ¿cierto?, también se le otorgó a los apóstoles, este mismo don de sanidad, para autenticarlos precisamente como predicadores de la verdad de Dios. Entonces, dice la palabra en Lucas 9:1, dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos,
les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar al reino de Dios y a sanar enfermos, dice la palabra. Ese mismo don de sanidad se le dio a los apóstoles. Y vemos varios ejemplos, así rápidamente, algunos colaboradores íntimos de los apóstoles. Vemos en Hechos 15:12, hablando de Bernabé y Pablo, dice, y entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, dice, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, el marco, referencia de los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo, también ejerciendo ese don de sanidad, ¿cierto? Con Bernabé lo estamos viendo como también sanaron, y también lo vemos en Felipe, Hechos 8, 6, 7. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos tenían espíritus inmundos, salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Entonces estamos viendo ese don de sanidad. Los apóstoles también sanaron con su palabra o con un toque. Eso lo vemos Pedro con el ejemplo de Eneas, cuando le dice Jesucristo te sana, inmediatamente fue sanado. También con Pablo, cuando vemos en Hechos, donde precisamente dice, después de orar, le impuso las manos y le sanó. Entonces, los apóstoles también sanaban al instante. Cuando Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo de nacimiento, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo. Los apóstoles también sanaban por completo. También lo vemos en Eneas. Dice que hacía 8 años que estaba en la cama, pues era paralítico, y enseguida se levantó de su parálisis, y su parálisis desapareció. También los apóstoles curaban a todos de cualquier condición. En las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén y trayendo enfermos y atormentados espirituales, inmundos, todos eran sanados, dice la palabra del Señor. Los apóstoles también curaron enfermedades orgánicas. Hay 2 ejemplos, una de la cojera en Hechos 3, de 2 al 8, que hablamos acerca de cómo Pedro y Juan también sanan a este paralítico. También lo vemos de que los apóstoles también resucitaron muertos. Esto lo vemos como Dios usó a Pedro para devolverle la vida a Dorcas. Hechos 9, 36, 42, dice la palabra del Señor. Hechos 9, 36, 42 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que tratando quiere decir Dorcas, abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada le pusieron una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaban con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Amén. Entonces, hay otro ejemplo de Pablo con Eutico, todos también lo conocen, Hechos 29. Entonces, vemos este don de sanidad en el Nuevo Testamento. Vemos cómo este don, ¿cierto?, fue dado a estos apóstoles para poder hacer ellos señales para que las personas incrédulas pudieran ver la autenticidad del Evangelio y la legitimidad de estos discípulos o de estos predicadores. Afirmar que tal sanidad es la norma en la iglesia
¿cierto? Dice que tocaba su papel exclusivo en autenticar al Señor Jesús y a los apóstoles como reveladores de esa verdad divina. De conformidad con este propósito, estas sanidades desaparecieron del escenario cuando la era apostólica llegó a su fin, ¿cierto? Entonces, vemos que Dios puede elegir sanar a través de las oraciones de su pueblo. Amén. Dios, ¿cierto? En este momento no vemos una persona, ¿cierto? Como lo veíamos en este Nuevo Testamento o como lo veíamos del Señor Jesucristo, con ese don de sanidad directamente, de tocar, de decir la palabra, ¿cierto? Y que inmediatamente esta persona fuera sanada. Pero vemos que en la actualidad, ¿cierto? El Señor, Dios, el Señor, no hace este tipo de sanaciones a través de determinados individuos que obraran en milagros. Dice la palabra del Señor para finalizar, dice en Mateo 7, el Señor Jesucristo nos da la regla de oro para nuestras vidas. Dice Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dice, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Entonces, el Señor nos está mostrando cómo ese poder de la oración en nuestras vidas, ¿cierto? Ya conocemos las grandes verdades, ya sabemos quién es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Por medio de la palabra del Señor. Y vemos su poder, su soberanía y también vemos en la misma palabra su compasión, ¿cierto? O sea, ve las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque Él mismo las vivió, ¿cierto? En carne propia. Dice Santiago 5, 14, 16. Y nos está hablando Santiago, el hermano, ¿cierto? Dice, como antídoto a su sufrimiento, Santiago exhorta precisamente a que oremos para que nosotros permanezcamos en oración. Cuando la vida es difícil, cuando la vida trae circunstancias, ¿cierto? A nuestras familias adversas, cuando en carne propia vivimos muchas situaciones, ¿cierto? Que nos generan diferentes desconsuelo. Dice la palabra del Señor que debemos rogar continuamente a Dios para que Él nos consuele. Entonces, los invito para que nos pongamos en pie, y vamos a escuchar esta exhortación que nos hace Santiago. Es una oración para cada uno de nosotros. Es una oración para nosotros como iglesia. Es una oración para cada uno de los creyentes. Y se les llama ¿a qué? A orar. A orar. Dice que el fin de este pasaje es mostrar el poder de la oración, ¿cierto? Y la misma palabra nos va a hablar acerca de su eficacia y nos presenta en una ilustración que capte precisamente la esencia de su análisis. Santiago 5, 14. Si quieren me ayuda a colocarla, Dana. Entonces, ¿qué dicen si me acompañan, amada iglesia, y todos podemos leer este hermoso versículo para que podamos nosotros entender por medio de la palabra del Señor lo que Él quiere que nosotros podamos entender hoy? Dice Santiago 5, 14, 18. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido?
haga oración. ¿Está alguno alegre? Dice, cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el momento del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados, dice la palabra. La oración eficaz del justo puede mucho, dice. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Mis hermanos, tenemos el mejor instrumento, la mejor herramienta en nuestras vidas para poder, ¿cierto? Para poder pedir, llamar, clamar, ¿cierto? ¿Qué? La compasión, la misericordia del Señor Jesucristo. En mi vida he sido testigo cómo el Señor ha sanado, ¿cierto? En mi vida he visto al Señor levantando a mis hijos, ¿cierto? De camas de hospitales. En mi vida he visto al Señor sacando a mi madre de hospitales internas cuando los médicos me han dicho de que no hay posibilidad de que ella salga. Pero el Señor es grande y el Señor es poderoso. El Señor es poderoso y nos está invitando a que nosotros podamos ser, ¿cierto? Cada uno en nuestras casas, personas de ferviente oración, iglesias, ¿cierto? Y como creyentes, ser fervientes en nuestra oración. Y vamos a terminar y finalizando orando para que el Señor Jesucristo, y si alguien tiene una petición de oración por enfermedad, que nos la haga saber, y cuando finalicemos oraremos también por esos motivos que el Señor nos ponga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos conocer cada día más de ti, mi buen Rey y Señor. Tú eres grande, eres majestuoso, tú eres el Rey de gloria, Señor, Señor de señores. Y hoy podemos conocer de todo el poder que tú tienes de sanación, Señor. Vemos cómo tocas con solo una palabra tuya, Señor, sin estar presente, Señor. Cómo tú sanas, Señor, a las personas que vienen a buscarte a ti, Señor. A las personas que confían en ti, a las personas que ponen su fe en ti, Señor. Y hoy queremos ser ese tipo de personas, Señor. Creyentes, con una fe inmensa, Señor, en que estamos en las mejores manos, en el mejor médico, Señor. Tú, mi buen Dios, Señor, te damos gracias porque podemos conocer cómo después de sanar, personas sirven, Señor, y queremos que podamos nosotros también, como lo decía Santiago, ver del cielo, Señor, derramar tus lluvias, Señor, de milagros en nuestras vidas. Queremos ver, Señor, que tú derrames, Señor, sanidad, Señor, para que cures, para que sanes, Señor, diferentes enfermedades en nuestras vidas, Señor. Enfermedades que nos acongojan nuestro cuerpo, Señor, que nos angustian, Señor, que a veces nos hacen perder la fe, Señor, y poner nuestros ojos en otras cosas diferentes a ti, Señor. Hoy, Señor, venimos ante ti, Señor, nuestro buen Dios, pidiendo tu misericordia, que tu gracia esté en medio de nosotros, Señor, y que abunden las bendiciones en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. No conozco lo que están viviendo mis hermanos hoy en día, pero tú, Señor, que eres omnisciente, omnipotente, tú la sabes, Señor. Y ruego, Señor, para que seas tú, Señor, intercediendo por ellas, para que tú, mi buen Dios misericordioso,
puedas también pronunciar esa palabra, Señor. Estirar, extender tu brazo milagroso en cada una de ellas, Señor, y que tú sanes cada una de las enfermedades, Señor. A mi madre, Señor, tú sabes cómo la amo, Señor, y cómo me duele verla, Señor, sufriendo, Señor. Oro por ella, Señor, para que una vez más, Señor, también le concedas tu misericordia y pueda ser sanada, Señor. Pero también oro por su salvación, Señor, y por cada una de las personas que aún no son salvas, Señor, y que puedan también conocer de que tú salvas, Señor, que tú también los liberas del pecado y que el pecado es precisamente el origen de estas enfermedades y que todos vamos a poder disfrutar de una nueva vida, Señor, en el cielo, una nueva tierra, Señor, disfrutando, Señor, de todas tus maravillas y todas tus bendiciones celestiales. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, mis hermanos.